la diapositiva. Muy bien. Bueno, perfecto. Pues vamos a continuar. Esperemos que ya no haya como tal más contratiempos. Vamos a continuar. Entonces, por lo que veo, me quedé ya en lo que sería aquí en lo que está marcando ABL como tal, donde habíamos dicho precisamente que el vector va a adquirir una mayor fuerza y por lo tanto ABL entonces lo que va a estar observando pues es que se acerca a ella y por eso nos marca una deflexión tan positiva, ¿ok? Bueno, y ya en la E pues tenemos todo el trazo completito y en ese momento entonces lo que tenemos ya es que termina de pintar su trazo positivo y regresa nuevamente a la línea isoeléctrica. Bueno, pues entonces vamos a continuar. Aquí llegaríamos entonces con lo que tiene que ver con las derivaciones frontales. Ahora ya sabemos por qué el trazo lo pintan también estas derivaciones como lo hacen, ¿vale? Y encontramos dos diferencias clave. La primera es que si estuviéramos hablando de las bipolares, ya sabemos que lo ve pasar de un lado a otro, ya sea si es positivo o negativo, deflexión positiva o negativa. Y en el caso de las frontales, pues lo ve pasar, o más bien lo ve acercarse o alejarse de ella, y de esta manera lo pinta positivo o lo pinta negativo, no hay más. Bueno, esta es una parte solamente, porque ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Permítanme poner mi puntero láser, perfecto, muy bien, bueno. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora en esta imagen? Lo que tenemos básicamente es un corte transversal del corazón. Hay que recordar muy bien la posición anatómica en la que se encuentra el corazón, precisamente dentro del mediastino, y recordar que el corazón se encuentra con la punta dirigiéndose hacia la parte izquierda del cuerpo, entonces recargado un poco más de lado, con una rotación un tanto hacia atrás, haciendo que la porción del ventrículo derecho esté más expuesta y que el ventrículo izquierdo se vuelva un tanto posterior, ¿ok? Y haciendo precisamente este corte, es lo que tenemos nosotros en la imagen en este momento. Ya nos pintan entonces nuestro ventrículo derecho, nuestro ventrículo izquierdo y estas derivaciones, que son las derivaciones precordiales, horizontales. De acuerdo a cómo está en este momento puesta la imagen, lo que estamos observando precisamente es que cada una de estas derivaciones precordiales están observando una región específica de lo que pertenece al tejido ventricular cardíaco, ¿ok? Y en este caso, al igual que las derivaciones unipolares, también van a poder ver cómo es que se mueven estos vectores o las sumas de estos vectores cuando se dirigen hacia ellos o cuando se alejan de ellos también. Tienen exactamente la misma vista. Solo recuerden que las unipolares ven una parte más del todo, por así decirlo. Y en este caso, las precordiales están observando partes específicas anatómicas del corazón. Esta es la parte. Por eso es que necesitamos siempre las precordiales para nosotros complementar o hacer un diagnóstico entero, completo de un paciente, porque ya podemos asociar incluso regiones más específicas cardíacas que pudieran estarse afectando, como por ejemplo en un infarto, ¿ok? Entonces, esta es la parte esencial de conocer realmente cómo es que está sucediendo todo. Ahora, ¿qué tenemos en este caso? Exactamente el mismo ejemplo que en las imágenes anteriores, pero para este vamos a tomar únicamente B1 y B6. Bueno, para esto lo que vamos a realizar es lo siguiente. Tenemos el inicio de la despolarización a nivel septal, por supuesto. Recuerden muy bien que de este lado se encuentra localizado B1 y del otro lado por completo vamos a tener localizado B6. Entonces, ¿qué sucede? El inicio de la despolarización a nivel septal, la generación de los vectores y la suma de sus fuerzas que manda un vector promedio hacia hasta lo que sería el electrodo localizado en B1. Por lo tanto, como lo ve acercarse, comienza a marcar una pequeña deflexión positiva. Nos vamos a la imagen B y lo que vamos a tener ahora es que, como ya cambió la dirección, quedamos que la segunda siempre se va a dirigir hacia abajo y a la izquierda, vamos a tener que B1 lo que nos va a decir es que ahora todo se está alejando de ella. Por lo tanto, pintó una pequeña deflexión positiva, pero la deflexión negativa, la que nos dice que se aleja, es más grande, ya pasó la línea isoeléctrica. En la imagen C, lo que tenemos ahora es el otro vector con fuerza mayor y que se dirige por completo a la izquierda. Eso quiere decir que va hacia el lado contrario, por completo de B1. ¿Qué está sucediendo entonces? Que se aleja, se aleja, se aleja cada vez más y entonces pinta una deflexión muy negativa, ¿ok? Y una vez que ha despolarizado toda la parte ventricular cardíaca, termina de pintar precisamente el trazo negativo y regresa otra vez a la línea isoeléctrica. Y del otro lado, pues tenemos todo lo contrario, precisamente. Al inicio de la despolarización, pues se aleja un poco, por lo tanto, B6 la voy a alejar si lo pinta negativo.
en la parte B, ahora ya se acerca hacia abajo y a la izquierda, y entonces termina la deflexión negativa para volverse positiva. Y una vez que estamos en la imagen C, lo que tenemos es la suma de los vectores fuerte dirigiéndose por completo hacia B6 y B6 diciéndonos que se acerca a ella totalmente y pintando una deflexión muy positiva. Termina la despolarización y nuevamente regresa a la parte del trazo isoeléctrico. Entonces, básicamente esa es la forma que tienen de funcionar todas las derivaciones que nosotros utilizamos en el electrocardiograma. Esperemos que esté quedando claro hasta este momento, es bien importante. Y pues ahí tenemos de manera digamos, muy práctica, los trazos que en general se van a presentar dependiendo de la localización de cada una de estas de las precordiales. Y si se dan cuenta, básicamente vamos a tener entre B3 y B4 las porciones más isobifásicas, es decir, el trazo más isobifásico, el que tiende a ser casi igual en su deflexión, perdón, negativa como positiva. Entonces, en esta parte es donde se encuentra algo llamado zona de transición. Entonces, bien importante también para posteriores estudios. Muy bien, esto nada más lo voy a ocupar como un pequeño ejemplo, pero es para que se den cuenta cómo es que estas derivaciones pues, nos pueden dar los datos de un bloqueo. Estamos hablando aquí, por ejemplo, del bloqueo de rama derecha, ¿ok? Entonces, fíjense muy bien, nuevamente regresamos a nuestro ejemplo B1 y B6. Tenemos que el inicio de la despolarización a nivel del septo, todo normal, se acerca a B1, B1 lo pinta, entonces pasamos a la imagen 2, sigue despolarizando, pero no despolariza hacia el lado derecho. ¿Por qué? Porque probablemente estas células despolaricen más lento, ¿ok? Que el lado izquierdo. Entonces, ¿qué sucede? Que todo el vector cambia y se aleja por completo de B1 y pinta una deflexión muy negativa, cuando B6 la pinta muy positiva. Y cuando llegamos a la tercera parte, a la tercera imagen, ahora sí, ya las células precisamente de la porción derecha, ahora sí despolarizan, ahora sí se viajan hacia lo que es la porción derecha del ventrículo. ¿Y qué sucede? Como B1 ve que se acercan, pues naturalmente nos va a pintar una deflexión completamente positiva. Ahí tienen ustedes lo que se conoce como orejas de conejo. Entonces, repito, básicamente B1 ve que se acerca al inicio, deflexión positiva. Después de esto sigue despolarizando por el septum y cuando tiene que envolver ambos ventrículos, resulta que el lado derecho despolariza más lento o no lo hace, por lo tanto todo el ventrículo izquierdo termina despolarizando primero. Así que B1 va a pintar una deflexión muy negativa. Pero ahora al final resulta que sí despolarizan las células del lado derecho y B1 va a tener que avisarnos que ahora viene toda otra suma de vectores hacia él, con esta suma de las fuerzas de los vectores hacia él, y pues va a tener que pintarnos nuevamente una deflexión positiva. Obviamente no se va a detener en la línea eléctrica porque sigue habiendo un proceso de despolarización, la sobrepasa y cuando ya terminó de despolarizar todo el lado derecho, ahora sí regresa a su línea isoeléctrica. Y listo, ahí tienen ustedes lo que es realmente un bloqueo de rama derecha, ¿ok? Que en ocasiones podría hacerse, ¿no? Se nos podría hacer un tema a lo mejor complicado, ¿no? Y siempre nos han dicho, pues es que tus orejas de conejo, sí. Yo lo que les pido es, sí, ahí están las orejas de conejo, pero es mejor entender, ¿no? Cómo es caso para que el día que no veamos literalmente las orejas de conejo, sepamos realmente qué está pasando con nuestro paciente. Del otro lado, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues el bloqueo de rama izquierda y funciona exactamente igual. Solo que en este caso la despolarización no inicia en la parte superior, sino en la parte baja y va hacia la izquierda. Entonces, ¿qué va a suceder? Que B6 en lugar de pintar la que siempre hace, que es pintar la despolarización, o perdón, la deflexión negativa, pues va a iniciar con una positiva. Entonces, básicamente, ahí inicia la anomalía, ¿no? Y si vamos hacia abajo, lo que sucede es que en la despolarización no despolarizaron como tal las células del lado izquierdo del corazón, y ahora ¿qué va a suceder? Que todo se va hacia la derecha y entonces B6 va a comenzar a pintar una deflexión negativa porque todo se acerca a. Pero ahora sí, en la última imagen, nuevamente, ya tenemos las células de la porción izquierda que han despolarizado y nuevamente B6 nos lo avisa diciéndonos, o más bien trazando, una deflexión positiva nuevamente, y ahora sí regresa a la línea isoeléctrica, que se conoce precisamente como ensanchamiento del QRS porque se hace más ancho y tiene una R ancha y empastada en B6, que es lo que vamos a encontrar regularmente. Entonces, ahora entendemos también cómo es que se presenta esta parte de los bloqueos de la rama izquierda del haz de His. Entonces, esto es un ejemplo muy práctico de realmente cómo es que funcionan las derivaciones y cómo lo podríamos entender más adelante. Muy bien. Bueno, pues aquí nada más datos así rápidos de lo que tiene que ver con el papel del electrocardiógrafo y algo que me sirve mucho más que nada para que pasemos a lo que es la frecuencia cardíaca. Y tenemos lo siguiente.
Recuerden muy bien que el papel tiene que estar calibrado a una velocidad de 25 milímetros por segundo y que cada cuadro pequeño equivale a 1 milímetro. Eso quiere decir que 25 cuadros pequeños son 1 segundo de trazo eléctrico. Y recuerden muy bien la otra, un cuadro grande, es decir, estos que están formados por una línea gruesa, equivalen entonces a 5 cuadros pequeños. Por lo tanto, 5 cuadros grandes equivalen a 1 segundo de trazo eléctrico de electrocardiograma, ¿ok? Es bien importante tenerlo en cuenta para lo que sigue. Y bueno, pasamos ya a la última parte de lo que es este webinar, en el que vamos a analizar lo que tiene que ver con el ritmo sinusal normal, y pues obviamente empezamos aquí con las características del ritmo sinusal, las que debe de cumplir, en las que nos dicen, por ejemplo, que siempre debe de haber una onda P que precede a cada complejo QRS. Si ustedes observan en el trazo que tenemos como ejemplo, pues vamos a encontrar siempre una onda P precediendo a cada complejo QRS, básicamente en todas las derivaciones. Fíjense muy bien cómo tenemos trazos de todas las derivaciones y siempre nos ofrecen al final un trazo largo. Es bien importante que nos puedan ofrecer eso. En el punto número 2, una onda P sin variación de la morfología en una misma derivación. Y podemos observar lo mismo. Las ondas P básicamente tienen la misma morfología en una misma derivación. Un intervalo PR constante que nos habla, por supuesto, de un ritmo regular. Es decir, que la medida de estos intervalos tiene que ser siempre la misma, si no ya estaríamos hablando probablemente de un bloqueo, ¿ok? Es esto. Ahora, por ejemplo, en fin, en el cuarto punto nos vamos a fijar toda la distancia entre cada una, y eso no debería de variar, ¿ok? Ahora, en el punto número 5, una onda P positiva en D1, D2 y ABF, y entonces también igual vamos a buscar las ondas P positivas, D1, D2, ABF, y todas realmente se encuentran presentes en nuestro trazo eléctrico. Digamos que si nosotros tenemos un trazo como el que estamos observando en este momento, está perfecto. Podemos decir que es un trazo que realmente cumple con las reglas del ritmo sinusal. Ahora, continuamos y pasamos a la medición de la frecuencia cardíaca. Vamos a hablar de 4 fórmulas ahorita muy fáciles para tomar lo que es la frecuencia cardíaca, y la primera que vamos a revisar en este caso es precisamente la regla de los 6 segundos, ¿ok? Recuerden lo siguiente, ya habíamos quedado que 5 cuadros grandes equivalen a 1 segundo. ¿Cuántos cuadros grandes equivaldrían a 6 segundos de un trazo electrocardiográfico? 30 cuadros grandes. Y aquí es donde regresamos a lo que nos han enseñado a todos también, por supuesto, que es lo siguiente. Para precisamente calcular lo que es la frecuencia cardíaca del paciente de forma rápida, pues hay que contar 30 cuadritos grandes y luego contar la cantidad de complejos QRS dentro de esos 30 cuadros grandes y multiplicarlo por 10, ¿no? Porque recuerden que 30 cuadros grandes son 6 segundos. ¿Y cuántos segundos tiene un minuto? 60. Entonces hay que multiplicar por 10 lo que encontré. Perfecto. Les recuerdo que esta regla de los 6 segundos es muy útil para un ritmo regular o irregular. Solo que si es en un ritmo irregular, vamos a sacar un promedio de latidos. No es realmente exacto. Es más exacto, como en todas las demás, en un ritmo regular. ¿Ok? Pero es básicamente la diferencia entre las otras tres, porque la primera se puede utilizar con ritmos irregulares y las otras tres realmente solamente con ritmos regulares. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Por ejemplo, si vemos este trazo electrocardiográfico, pues podríamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 cuadros grandes. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 complejos QRS. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues nada más los vamos a multiplicar por 10, nos da 70, y podríamos decir que el paciente que tiene este trazo electrocardiográfico tiene una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto. Esa sería la función para utilizar precisamente esta regla de los 6 segundos. Otra regla más que podríamos utilizar es la regla de los 1500, y en este caso es 1500 porque precisamente en un minuto, si nosotros hiciéramos un trazo electrocardiográfico de un minuto y contáramos todos los cuadros pequeñitos, veríamos que habría 1500 cuadros pequeñitos, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el punto de esto? Lo que yo voy a hacer precisamente es contar cuántos cuadros pequeños hay entre R y R y luego los voy a dividir, ¿ok? Para rápido podemos tomar de referencia esta imagen. Fíjense muy bien, ahí tenemos un complejo QRS, una R que cae en una línea gruesa, y contamos, tenemos 1, 2, 3, 4 cuadros grandes que equivalen a 20 cuadros pequeños, y aquí 1,
2 y 3 cuadros pequeños. En total tendríamos 23 cuadros pequeños. Ahora, si hacemos un poquito lo que tiene que ver con la operación, pues vamos a tener que son 1500 entre 23 y nos da un total de 65.2 latidos por minuto. Podríamos dejarlo en 65, no hay mayor problema, ¿ok? Esta es más exacta, por supuesto, pero solo en ritmos regulares. Tenemos la otra que es la regla de los 300. Y la regla de los 300 es la misma que la de los 1500, pero pues ya lo dividimos en 5 partes, si se dan cuenta. Entonces, ¿cómo hacemos esta? Bueno, de la siguiente manera. Vamos a contar la cantidad de cuadros grandes entre R y R, ¿ok? Y vamos a dividir 300 entre esa cantidad. Fíjense muy bien, tenemos nuevamente el trazo en nuestra línea gruesa y tenemos 1, 2, 3 y 4 cuadros grandes, como ya habíamos contado, más 3 pequeños, pero en este caso, cada cuadro pequeño va a tener el valor de 0.2. Como tenemos 3 cuadros pequeños, esto va a valer 0.6. Por lo tanto, en realidad tenemos 20, tenemos 1, 2, 3, 4, por 5 son 20, 20.6 cuadros grandes. Si hacemos nuevamente la operación, tendríamos 300 entre 20.6, que nos da un total, no, permítanme, ya algo hice mal, una disculpa, perdonen ustedes. Tenemos 1, 2, 3, 4 cuadros grandes, sí, exactamente, 5 por 4 son 20. Tenemos 4 cuadros grandes y perdón, aquí fue mi equivocación. Tenemos 4 cuadros grandes y cada cuadro pequeño, como bien les dije, vale 0.2, entonces son 4 cuadros grandes más 0.6. Por lo tanto, es 4.6. Ahora sí hagamos la división. Es 300 entre 4.6 y básicamente nos va a dar el mismo resultado que la regla de los 1500. Una frecuencia cardíaca de 65.2, la podemos dejar en 65, igual no hay mayor problema. Y la otra, que sería en este caso la regla de R a R, y es básicamente la que ustedes tienen aquí en la imagen, en la que a partir de una línea gruesa, de una R que se encuentra en una línea gruesa, nosotros le vamos a ir asignando un valor a la siguiente línea gruesa, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos? Entonces, primera línea gruesa, ahí tenemos una R, y luego a la primera línea gruesa le asignaremos un valor de 300. Si es que ahí estuviera una línea R. Si estuviera en la segunda, le asignaríamos un valor de 150 latidos por minuto. Si estuviera en la tercera, tendría un valor de 100 latidos por minuto. Si estuviera aquí en la cuarta, tendría un valor de 75. Y si se dan cuenta, esta ya no llega a la quinta, es decir, que tiene más de 60 latidos por minuto. Se pasa por dos cuadritos. Entre 60 y 75 hay una diferencia de 15. Si lo dividiéramos, básicamente cada cuadrito pequeño estaría valiendo 3. Por lo tanto, sumando dos cuadritos pequeños, tendríamos aproximadamente 66 latidos por minuto, que coinciden bastante con nuestra regla de los 1500 y con nuestra regla de los 300. Entonces, ahí tienen ustedes 4 fórmulas específicas para poder checar lo que es la frecuencia cardíaca, ¿ok?